Hola, vamos a analizar el ejercicio número 4 de cargas eléctricas y campo eléctrico. En el mismo, el ejercicio plantea dos cargas puntuales, como se ve en la figura. Tengamos en cuenta un concepto que se ve, yo acá les estoy citando el libro del Sears, que el campo eléctrico, como ya sabemos, es un campo vectorial que se define de esta manera por una carga que es la que analizamos y una distancia r con un versor, un versor unitario que nos indica en el punto donde nosotros queremos definir ese campo. Tengamos en cuenta entonces también que para las cargas que eran negativas, ese campo eléctrico tenía una dirección en todos los puntos hacia la carga negativa, y por otro lado, para las cargas positivas, esos campos eléctricos eran con dirección opuesta, es decir, salientes. ¿Sí? Tengan en cuenta también el concepto radial en el caso de una carga puntual. Bien, el punto A nos pide calcular el campo eléctrico en tres puntos, A, B y C. Vamos a empezar a calcular el punto A. Bien, en el punto A tenemos entonces, cada una de las cargas, sabemos, ejerce sobre el punto A un campo. En el caso con anaranjado represento el campo eléctrico que genera la carga Q2, que es positiva, entonces es saliente, y en el mismo punto A, la carga Q1 sería entrante con respecto a Q1, es decir, que tendría un sentido negativo. El cálculo es justamente aplicando la fórmula. Lo que nosotros hacemos es calcular el campo eléctrico en el punto A de la carga Q1. Fíjense que en este caso tiene un sentido negativo y que hemos puesto la carga con valor absoluto. Obviamente la distancia es la distancia que nos separa desde Q1 a A, que es X1 más XA. El campo en el punto A de la carga Q2 se calcula de la misma manera. En este caso daría un término positivo siempre sobre el versor Y, es decir, sobre el eje X. Obviamente el campo total es la sumatoria de ambos, en este caso terminaría siendo este valor. Posteriormente nos pide el campo B. Evidentemente, si analizamos en el punto B, tenemos la carga Q2 que me daría un campo negativo, y la carga Q1 que me da un campo entrante también negativo. El cálculo sería de la misma manera, y la suma en B sería obviamente la suma de los dos campos. En este caso me daría un campo negativo. Para el caso de C, tengamos en cuenta el versor R, que obviamente está apuntando radialmente hacia el punto C. El cálculo sería más o menos igual, entonces tendríamos que el campo eléctrico que me da la carga E tendría ese sentido saliente con respecto a la carga, al ser positivo, y obviamente la carga Q sería entrante. Entonces lo que tendríamos es una suma vectorial de ambos campos eléctricos. Podemos calcular cada uno de esos. En este caso sí tenemos que trabajar con los versores Y y J, es decir, los planos, los ejes X e Y, y la sumatoria de esto nos terminaría dando, evidentemente, el campo eléctrico en el punto C. Posteriormente nos pide si existe algún punto sobre el eje X en el campo eléctrico total que sea nulo, además de las respuestas triviales, esto es, en más infinito y menos infinito, porque obviamente con la distancia terminaría siendo nulo. Entonces, ya conocemos algunos puntos que nos permitiría sacar alguna lógica. En el punto A, vemos que tenemos una posibilidad que pueda llegar a ser, ya que tenemos campos que son opuestos. Si lográsemos que esos dos campos sean iguales, podría ser una situación en donde tengamos el valor cero de campo eléctrico. Lo vamos a analizar eh, a posterior. En la zona B
vemos que los dos campos tienen el mismo sentido y van en sentido negativo. En realidad, si lo analizamos de una manera concreta, vamos a ver que toda la zona que va entre Q1 y Q2, siempre Q2 va a tener sentido saliente negativo y Q1 va a tener entrante, entonces siempre se van a estar sumando ambos campos. La suma de dos campos nunca podría dar un campo cero. Bueno, evidentemente en C, o por lo menos en ese punto, ya sabemos que no, y sobre el eje 0, ¿sí?, de X, evidentemente pasaría lo mismo que en el caso de B, es decir que toda esta zona no tendríamos posibilidad de tener un campo nulo. Nos queda la zona posterior. Bien, acá también tenemos campos eléctricos opuestos, porque Q1 tiene sentido positivo y Q2 tiene sentido negativo el campo eléctrico, es decir, es saliente. Pero fíjense la particularidad de la carga. Q1 es mayor que Q2. Eso implica que Q1, al ser mayor que Q2 y encima estar a menor distancia que Q2, evidentemente siempre el valor del campo eléctrico de la carga 1 va a ser mayor que el valor eléctrico de la carga Q2, porque sobre qué es menor el término Q, la distancia es mayor, entonces divide con un número mayor al cuadrado encima, es decir que a medida que nos vayamos alejando de Q1, cada vez la diferencia va a ser más notable. Por ejemplo, si vamos a ese punto P. Entonces nos queda como análisis esta zona no podría ser nunca cero, esta zona ya vimos que siempre vamos a tener un campo negativo, y nos queda esta zona que en principio podría llegar a serlo. Veamos entonces un punto P en esta zona, ¿cómo podría serlo? Bien, ya sabemos que en A no era cero, porque el campo de Q2 era mayor que el campo de Q1. Pero evidentemente en algún momento podría ser entre Q2 y el infinito un valor en donde ambos campos sean iguales en valor absoluto, de esa manera la sumatoria me daría cero. Entonces nosotros lo que vamos a plantear es justamente esta ecuación de igualdad, que el campo de la carga Q1 debería ser igual al campo de la carga Q2. Observen que, a diferencia de esta zona, en este caso Q2 es más chico, por más que esté más cerca, y Q1 es más grande, aunque está más lejos. Es decir, que hay una cuestión inversa que nos permitiría suponer que puede haber algún punto en que sea cero. Y ahí se los planteo, las dos ecuaciones de campos que hemos visto antes. Eso cuando lo resolvemos, evidentemente vamos a tener que aplicar la resolución y obtenemos dos raíces. Esas dos raíces, en estos casos, cuando ustedes la hagan van a ver, nos dan esos valores. Y ahí nos aparece una duda, porque de estos dos valores, si ustedes se fijan, hay un valor que me dice que es 0,436 de metros. Es decir, que sería un valor que estaría más o menos donde yo lo he marcado, entre 0,3 y 0,6 de metros, o sea, entre las dos cargas. Ya hemos analizado que entre esas dos cargas lo que sucedía era justamente que nunca iba a ser cero, porque ambos campos tienen el mismo sentido y se sumarían algebraicamente. Entonces, esa raíz la podemos descartar. Por consiguiente, nos queda como solución que la raíz en donde el campo generado por la carga Q2 y el campo generado por la carga Q1 es igual a 0, es este valor. Y si, entonces, hay en toda la línea X, en todo el eje X, un punto en donde ambos campos son iguales y en sentidos opuestos, lo que haría que su suma nos dé igual a 0. Pasamos al siguiente punto, y el punto C nos dice si podría haber posibilidad de que haya un campo igual a 0 sobre el eje Y, ya sea en más Y o menos Y,
nosotros el dato que tenemos, que ya lo hemos visto, es este punto. Y en este punto vimos que el campo E va a ser en sentido hacia allá, ¿sí? Todo el eje Y siempre va a tener un sentido negativo, una componente negativa de ese campo, y a su vez el campo de la carga Q1 también va a tener una componente negativa. Si lo analizásemos en otra parte del eje, por ejemplo, donde el Y es negativo, vamos a ver que también, como es saliente Q2, siempre va a ser negativo, perdón, y por otro lado también este E va a ser negativo porque ingresa. Es decir que por más que nos alejemos, siempre vamos a tener una componente en X negativo de ambos campos eléctricos, lo que implica que la suma vectorial, ¿sí? En el eje 0 ya sabemos que pasa lo mismo, terminará siendo positiva. Es decir, como conclusión, nosotros no vamos a tener sobre el eje Y un campo eléctrico que sea nulo. Siempre va a ser negativo. Obviamente descartando, como dice, las triviales de más infinito o menos infinito en Y, ¿no? Por último, esto simplemente lo dejo expresado porque el concepto de fuerza lo vamos a ver en otro ejercicio y también el cálculo es muy simple. Pero ¿qué pasa si colocamos una carga en el punto C? ¿Qué fuerza experimentaría esta carga? Y bueno, el análisis lo hacemos justamente. Si la carga es negativa, vamos a tener fuerzas de repulsión en Q1, que obviamente son radiales con respecto a Q1, y vamos a tener fuerza de atracción, por ser cargas de distinto sentido, con respecto a Q2. Es decir, que simplemente se calculará la relación de fuerzas, la suma de fuerzas, que es a través de la fórmula que calcula la relación entre las dos cargas, y ahí obtenemos el resultado. Para las cargas positivas se la dejo a ustedes, la misma inquietud, a ver cómo lo resuelven, y hasta aquí estaría el problema resuelto. Muchas gracias.